Primera semana de agosto y primer verano con el coronavirus en España. Los intentos por iniciar una desescalada y volver a la actividad se ven empañados por el continuo surgimiento de brotes que amenazan con crear una segunda oleada de la pandemia. Si la COVID-19 estresa a la sociedad española este verano, también el clima ayuda a tensar la situación. Esta realidad climática es el gran reto de fondo al que se enfrenta nuestra sociedad y que ha venido a sumarse al coronavirus. Vivimos un verano extraordinariamente cálido en medio de una década extremadamente cálida, un fenómeno que cada vez resulta más difícil desvincular del cambio climático. De hecho, las predicciones de los científicos habían pecado de cautelosas, porque en muchos lugares de nuestro país los termómetros registran ya las cifras que se preveían para 2030 o 2050. Julio terminó con una ola de calor y agosto comenzó con otra más fuerte aún. La gélida Burgos ha llegado a los 42 grados, lo mismo que en el País Vasco, donde en San Sebastián se midieron los 42 también por primera vez. El calentamiento provocado por los gases de efecto invernadero ha dado vuelta al mapa mental que todos tenemos en la cabeza. Hay una España verde y fresca y una España amarilla y seca. Pero esto ya no es así, y tendremos que olvidarnos de lo de dormir con manta en agosto en algunos sitios. Lo cierto es que no son hechos puntuales, sino tendencias acumuladas año tras año. Un informe de Carbon Brief señala que 2020 va camino de ser uno de los años más cálidos de la historia. Las temperaturas globales ya empatan con el calor récord sufrido en 2016, aunque este año no ha habido un fenómeno del Niño que justifique este salto de los termómetros. Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología informa de que el mes pasado fue el tercer julio más cálido jamás registrado. Además, 8 de los 10 julios más cálidos han tenido lugar en el actual siglo XXI. ¿Y cómo se traduce eso en los termómetros? Pues en el hecho de que la temperatura del mes pasado fue 2 grados superior a la media de los últimos 60. Y también en el hecho de que muchas ciudades españolas viven ya noches tropicales en las que los termómetros no bajan de 20 grados ni de madrugada. Esta es la realidad de las cifras y del paisaje de la España del siglo XXI. Solo nos cabe un alivio: saber que dentro de un tiempo recordaremos el estío de 2020 como un verano que aún era relativamente fresco para lo que está por venir. Naturalmente, este calor tiene efectos. Esta semana hemos visto, por ejemplo, cómo se evacuaba un valle de los Alpes italianos, el icónico Val Ferret, al pie del Mont Blanc, por temor al colapso de un glaciar. Miles de kilómetros más al norte, en las islas Svalbard, los técnicos que cuidan del almacén mundial de semillas alertaban del cambio en las condiciones habitualmente heladas que dominan este entorno. Estas islas son refugio de osos polares y están ocupadas buena parte del año por la banquisa polar. Se suponía que eran un frigorífico natural para conservar las valiosas muestras de flora de todo el mundo. Pero ahora, con temperaturas de 20 grados sobre cero en verano, hay que plantearse si el lugar sigue siendo seguro. ¿Más noticias sobre estos temas? Miremos, por ejemplo, al hielo ártico. Este mes de julio se ha alcanzado un récord de mínimos. La superficie helada sobre el océano boreal se ha reducido a 7 millones de kilómetros cuadrados, un 25% menos de la media de las últimas décadas. Pero habría que parar un momento para entender qué significa esto, porque habitualmente las cifras no ayudan a entender la realidad de forma clara. Si lo traducimos a términos que comprendamos de forma rápida, habrá que decir que el Ártico ha perdido este verano una superficie de hielo equivalente a 4 veces España, y esto significa que el termostato que regula la temperatura de nuestro hemisferio norte está enfermo. Pero paremos un momento para reponernos de esta letanía de malas noticias. A quienes hacemos el Ágora, sinceramente, nos gustaría que nuestro informe semanal no fuera un listado de grandes problemas que como individuos no sabemos abordar. Tratemos así de explicar aquellas cosas que están bien. La primera de ellas, por ejemplo, es el claro impulso europeo a la reconstrucción verde de la UE tras la pandemia. En nuestras páginas, esta semana, el experto ingeniero y gestor de políticas europeas, José Luis González Balbé, analizaba el destino de los 750.000 millones de euros que la comunidad va a destinar hasta 2023 para impulsar la reconstrucción tras la pandemia. Todas las líneas de financiación van alineadas con el Green Deal, un plan maestro que apuesta por la innovación, la digitalización, la descarbonización y la economía circular. No hay duda de que estamos en un momento trascendental, espoleado por la crisis del coronavirus, todo hay que decirlo, para convertir nuestro continente y nuestro país en adelantados de la sostenibilidad.
se han puesto las herramientas para impulsar un desarrollo sustentable y que genere empleo de calidad. La Unión Europea, por ejemplo, ha decidido esta semana abrir el debate sobre la mejora en eficiencia de la aviación. Se trata de una consulta previa para poner una tasa al combustible, lo que ayudaría a impulsar mejoras y mandaría señales al mercado para apostar por la innovación. En España, el Ministerio para la Transición Ecológica, por su parte, lanza un plan de ayudas para la rehabilitación energética de edificios, que son sumideros de energía y un lastre para el bolsillo de los ciudadanos que los habitan. Se habilita así una línea de 300 millones de euros para acometer la mejora de edificios públicos y privados en 3 cuestiones básicas para el confort de quienes lo usan y para el cambio climático: aislamiento térmico, producción energética con energías renovables e iluminación eficiente. También esta semana se pone coto por fin a un aspecto de la gestión de residuos que ha generado casos sonados como el incendio de neumáticos de hace unos años en Seseña. A partir de ahora, la nueva normativa sobre neumáticos obliga a reutilizarlos hasta que sea técnica y económicamente viable, y solo en última instancia, acabado todo el ciclo de vida del material, se procedería a su quema, ese método de deshacerse de los cauchos artificiales que llamamos valorización energética. Centrándonos en el agua, foco destacado de la línea editorial de nuestro diario, toca esta semana hablar de 2 cuestiones que indican todo lo que nos queda por recorrer en gobernanza y consenso en nuestro país respecto a la gestión de los recursos hídricos. El primero de los asuntos tiene que ver con la guerra del agua que mantienen las comunidades autónomas de Aragón y Cantabria por el trasvase de agua del Ebro a Santander. Esta semana, el Consejo de Ministros ha autorizado un trasvase de 5 hectómetros de urgencia para este año hidrológico y la medida no ha satisfecho a ninguna de las partes. A una comunidad le parece corta y a otra le parece exagerada. Sería conveniente que de una vez se consiga en nuestro país un consenso global sobre la gestión de los recursos hídricos que evite estas tensiones regionales. En ese sentido, también se expresaba la ministra Teresa Ribera estos días, defendiendo la Directiva Marco del Agua y el principio de recuperación de costes y haciendo ver que ante lo limitado del recurso es necesaria la gobernanza y dar señales claras al mercado. En un contexto en el que se espera un descenso de recursos hídricos y una mayor impredecibilidad, es necesario el consenso, la gobernanza y una ordenación de los usos, defendía la titular de la cartera para la transición ecológica. La ministra defendía también el recurso a las aguas depuradas, un campo donde España es pionera en el mundo y donde debe serlo más en el futuro. El conocimiento y la innovación, en este sentido, que muchas empresas aportan en este ámbito, abonan el terreno para que nuestro país avance hacia una economía circular del agua, bajo unas políticas claras y una gobernanza sin enfrentamientos.